Siento ira, siento tristeza, siento miedo, siento rechazo, siento angustia, siento frustración. Me siento inútil, me siento irritada, me siento decepcionada, me siento sola, me siento furiosa, me siento desesperada, me siento asustada, me siento arrepentida, me siento horrible, me siento devastada, me siento enfurecida, me siento abrumada. Ni siquiera sé cómo me siento y ni modo, me tengo que aguantar. Nosotros somos EBM. Al ser estudiantes nos preocupamos por cómo se sienten nuestros compañeros y amigos, por lo que en el contexto actual queremos brindarles apoyo. Primero quisimos saber el impacto que tuvo el confinamiento por la pandemia de COVID-19 en las personas. En lo que más ha afectado es en las actividades sociales porque éstas se han modificado. Emocionalmente han generado problemas como ansiedad o depresión. Esto se vuelve una problemática pues la salud mental es un aspecto que no se ha atendido como es debido. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, en algunos países tan solo el 2% del presupuesto se asigna a esta área, y México es uno de estos. Así que resulta importante enfocarse en este ámbito, pues esta es una necesidad básica que no está siendo atendida, lo que causa que no solo afecte el bienestar individual, sino social. Entonces la salud mental surge como una oportunidad para crear una propuesta. Sin embargo, nosotros al ser estudiantes hemos observado que nuestra comunidad en la situación actual se ha visto muy afectada y queremos intervenir en este problema. Es de esta forma que por la empatía que sentimos por nuestros compañeros y por lo que hemos vivido durante esta pandemia decidimos seleccionar a nuestro usuario, estudiantes universitarios entre 18 a 24 años. A ellos las consecuencias del confinamiento les ha afectado mucho en sus emociones y sentimientos, por lo que resulta difícil lidiar con estos. Así que nos preguntamos, ¿cómo podemos enfrentar nuestros sentimientos y emociones? Entonces surgió la idea de solución, que es brindarle a nuestro usuario una forma para desahogarse. Pero, ¿qué es el desahogo emocional? De manera formal carece de definición, sin embargo, existen conceptos que ayudan a entender estas palabras. Uno de estos es el procesamiento emocional, donde a partir de la búsqueda natural humana de pertenecer a un grupo, las personas pasan por una serie de fases en las que buscan manejar sus emociones. Primero las sienten, posteriormente las expresan y luego las regulan. El otro concepto que se necesita saber para entender el desahogo es el afrontamiento emocional, que son los recursos que alguien usa para enfrentar situaciones estresantes. Estos no siempre llevan a un resultado de éxito, sin embargo pueden generar un alivio en las personas. Y es aquí donde surge el concepto que explica el resultado que buscamos y es el alivio emocional. Darle tranquilidad a nuestro usuario. Al conocer todo esto, nos encaminamos a encontrar una posible definición al desahogo emocional. Sin embargo, se tiene que complementar con la opinión de expertas en el tema. Para consultar con ellas, hemos decidido aplicarles entrevistas. La psicóloga Frida Álvarez y la psicoterapeuta Jessica García nos informaron sobre el panorama actual de la salud mental en México, la importancia de obtener una atención psicológica apropiada, el por qué las personas niegan sus emociones, al igual que de la importancia de reconocerlas. También aprendimos sobre la relevancia de saber controlar nuestras propias emociones, además de la importancia de tener un desahogo emocional y cómo este debe ser también saludable, sin olvidar que es un concepto utilizado en la psicología y aún no tiene una definición académica. Ya que habíamos investigado suficiente y que nos aportaron las expertas, quisimos acercarnos a nuestros usuarios. Realizamos entrevistas en donde les pedimos que antes de proceder con las mismas, identificaran sus emociones experimentadas en distintas etapas de la pandemia. Las emociones más resaltadas fueron ira, miedo, disgusto y sorpresa. En las entrevistas nos hicieron saber cuál era su situación de confinamiento, su situación familiar y las actividades que realizaban para distraerse dentro de este, su opinión sobre el asistir con un especialista de la salud mental, al igual que de compartir las emociones positivas y negativas que les genera el confinamiento. Por último, nos compartieron una definición propia del desahogo emocional, además de expresar la importancia que le atribuyen. Pero eso no fue suficiente, por lo que acudimos a otros métodos para que nos brindaran más información. Primero usamos una metodología llamada Love and Breakup Letter, donde los participantes escribieron una carta de amor y una de rompimiento al confinamiento por pandemia, en las cuales nos hicieron saber que a pesar de que habían podido tener más momentos en familia y disfrutar de sus hobbies, ya habían tenido suficiente de estar dentro de casa tomando clases en línea y que sentían les habían quitado grandes momentos de su vida.
Después aplicamos otra metodología llamada Focus Group, donde 4 de nuestros usuarios estarían interactuando entre ellos guiados por nosotros. Al inicio se presentaron escenarios ficticios de cómo 3 estudiantes universitarios se han enfrentado con la pandemia para que estos pudieran ser analizados. En este ejercicio, los participantes se identificaron con situaciones como estrés por el aislamiento, falta de motivación, hartazgo de su rutina en confinamiento, falta de comunicación con personas cercanas y añoranza de su vida antes de la pandemia. Después del análisis descubrimos que los estudiantes no sabían identificar apropiadamente sus emociones y que eran empáticos ante las situaciones de otros, sin embargo, no de las propias. Ya que investigamos en diversas fuentes, pudimos hablar con expertas del tema y nos acercamos a nuestro usuario, formamos una definición más concisa de desahogo emocional, que sería una liberación de sentimientos y de emociones que han sido reprimidos dentro de sí, que en algún punto generaron malestar, que no se supieron autorregular y cuya expresión produce bienestar. Cuando pudimos tener una definición más precisa de nuestro concepto principal, analizamos todo lo investigado y surgieron distintos descubrimientos a partir de esta. En primer lugar, encontramos que, antes del confinamiento, los estudiantes introvertidos consideraban su espacio propio como un lugar seguro, donde podían ser ellos mismos, pero ahora ese espacio es abrumador e incómodo. También que, en la cantidad de meses que ha durado el confinamiento, los estudiantes han hecho una introspección profunda del estado de su salud mental, pero ahora que están conscientes de su situación, no tienen las herramientas necesarias para lidiar con ello, y debido a conductas como el aislamiento, no piden ayuda externa, lo cual los pone en una situación conflictiva y de riesgo. Durante el confinamiento, en donde no se pueden llevar a cabo varias rutinas, los estudiantes universitarios consideran que el desahogo emocional se da cuando se llega a cierto límite, por lo que optan por buscar a alguien para hablar sobre lo que sienten cuando ya no pueden guardar por más tiempo sus sentimientos, incluso después de ya haber desarrollado conductas negativas. Aunque durante el confinamiento inició una preocupación por su salud mental, los estudiantes desconocen las emociones que existen y lo que las desencadenan, por lo cual son incapaces de comunicar correctamente qué es cómo se sienten y la causa de estos sentimientos, lo cual puede traer complicaciones a la hora del desahogo. Debido a los efectos de los prejuicios que se tienen de la salud mental, los estudiantes prefieren reprimir lo que sienten, aunque se sabe que las emociones son siempre válidas, con tal de no recibir comentarios al respecto y se les califique como débiles o se les pongan adjetivos parecidos. Ya que existe un señalamiento negativo al desahogo emocional y no existe una educación emocional previa, los estudiantes mencionan que no se sienten cómodos hablando sobre sus emociones y sentimientos, sean personas de confianza o profesionales. Sin embargo, parece que en realidad no saben cómo acercarse con la persona correcta para comenzar a hablar de sus problemas y llegar al desahogo emocional. Con estos descubrimientos que realizamos, pudimos ver a qué nos enfrentamos y así poder saber qué elementos necesitaba nuestro proyecto para apoyar a nuestro usuario. El primero es brindar un espacio virtual inmersivo y privado, para que los jugadores puedan tener su propio lugar para poder desahogarse, incluso dentro de casa, libre de juicios y a su paso. Una identificación apropiada de las emociones, para que puedan ponerle nombre a lo que sienten. Involucrar los efectos del confinamiento para que puedan sentirse identificados con su propia situación dentro del juego. Empatizar y entender la necesidad del proceso de desahogo para concientizar a los jugadores sobre la importancia de este, al igual que ayudarles a encontrar formas de llevar este proceso. Prevención. No reemplazar la terapia, ya que esta solo puede ser impartida por profesionales y utilizan terapias alternativas que se pueden llevar sin acompañamiento. Superar prejuicios de la salud mental, de forma en que los jugadores pueden experimentar por ellos mismos que no es nada malo atender esa parte de la salud. Sensibilizar hacia la recepción de ayuda, para que los jugadores puedan poco a poco aceptar que recibir ayuda no es un signo de debilidad. Entonces aquí surge nuestro reto de diseño, que es cómo ofrecer un espacio libre y seguro en el que los estudiantes puedan llevar a cabo un desahogo emocional saludable y constructivo para que también puedan superar los prejuicios de la atención a la salud mental. Los casos de contagio del virus COVID-19 siguen en aumento, por lo que hemos regresado a semáforo rojo. Las clases en línea en todas las instituciones educativas del país continúan, por lo que no se sabe cuándo se regresará a la modalidad presencial. Hola, oye, no he sabido nada de ti. ¿Estás bien? Vamos, échale ganas. ¿En serio? ¿No crees que hay cosas más importantes? A ver, ¿a qué hora sales de ese cuarto? Ven a convivir con tu familia.
My Little Rome es un videojuego de simulación en donde el jugador deberá guiar a su personaje a tener un buen desahogo emocional dentro del contexto del aislamiento causado por la pandemia. Se decidió crear un videojuego debido a la oportunidad que estos presentan como una herramienta educativa y las posibilidades que este brinda para que el jugador sea capaz de desarrollar su creatividad, su competencia intelectual, su fortaleza emocional y estabilidad personal. Esto va de la mano con la noción de Serious Games, en donde tenemos como objetivo crear un entorno de aprendizaje en donde se experimente con un problema real. A través de este juego buscamos brindar un espacio virtual interactivo y privado, donde los jugadores sean capaces de identificar sus emociones, desarrollar hábitos que les guíen a un desahogo emocional saludable y, finalmente, que los usuarios puedan empatizar y entender la necesidad de proceso de desahogo y sensibilizarse hacia la recepción de ayuda. El juego presentará actividades basadas en los pasos para el desahogo emocional, específicamente en los pasos de vaciar la mente y escucharse a sí mismo, sugeridos por un experto en psicoterapia. Esto con el propósito de que el usuario aprenda actividades alternativas para lograr la liberación de emociones y sentimientos que pudieran haber sido reprimidos y pueda diferenciar entre el desahogo emocional constructivo del desahogo tóxico. Para realizar My Little Room, se empezó a hacer un prototipo de baja fidelidad, esto para saber qué tan funcional eran las mecánicas del juego sin enfocarnos tanto en el diseño. Decidimos replicar nuestra propuesta en un videojuego llamado Minecraft, debido a que en este tenemos experiencia, nos sentimos cómodos y está basado en la construcción, así que no hay límite para la creatividad. Por lo que, para crear un espacio virtual, era conveniente pues pudimos decorarlo basándonos en la idea principal. Por otro lado, en este juego se pueden añadir funciones nuevas con programación, lo que permitió reproducir nuestras mecánicas aunque con algunas limitantes. Al hacer las pruebas, nos conectamos con 6 usuarios diferentes en Minecraft, y a cada uno de ellos se les dio la oportunidad de interactuar en la habitación y seguir las reglas del juego. Al principio, a algunos les llevó trabajo comprender los funcionamientos e interacciones en la interfaz del juego, pero con el tiempo llegaron a comprender cómo se jugaba. Como resultado, logramos identificar las mecánicas mejor comprendidas por los usuarios y aquellas que no les agradaron del todo pues les generaba estrés. La mayoría de ellos confirmaron que se identificaron con el contexto del juego, pues estaban encerrados al igual que el personaje. Algunos mencionaron que se sintieron bienvenidos en el juego y tranquilos, otros confundidos y uno en particular que, aunque no lo haya expresado explícitamente, parecía aburrirse. Todo esto se tendría en cuenta para lo que se realizaría más adelante. Para continuar con el proyecto, se realizó un prototipo de media fidelidad en el motor de desarrollo de videojuegos Unity. My Little Room fue hecho en vista isométrica para crear una habitación, parecida al espacio que ocupan nuestros usuarios, convertirse en el mismo espacio virtual y privado que buscamos ofrecer. Para la ambientación y apariencia, se decidió hacer uso de Flat Design para ofrecer una buena legibilidad y claridad de los elementos, junto a colores pasteles y verdes azulados para producir una sensación agradable en el jugador. Se diseñó un personaje del mismo estilo, que pareciera agradable y tierno para que el jugador empatizara con este, además de que debía ser andrógino, para que cualquier jugador pudiera sentirse identificado, tomando en cuenta que los mismos usuarios le pondrían el nombre que quisieran al personaje. En el prototipo, el usuario encontrará una sección en donde deberá identificar las emociones provocadas según la situación que él elija. Para este prototipo, se trabajó en implementar las interacciones para que el jugador pudiera realizarlas dentro del juego, y encontrara alternativas de actividades para llevar a cabo el desahogo emocional, algo que no se podía agregar en nuestro prototipo de baja fidelidad en Minecraft. Entre estas actividades tenemos el dibujar en su computadora, escribir en su diario y escuchar música. Esto para aprender que hábitos de desahogo son positivos. Jugar videojuegos y tirar un objeto está colocado para saber que son métodos que, a pesar de generar alivio momentáneo, posteriormente pueden ser consecuencias negativas. Además, tiene la opción de entablar un diálogo con otro personaje mediante el celular del juego. Esto para que el usuario aprenda que las personas cercanas también son un apoyo en situaciones como las que vive el personaje del juego. Todo esto dio resultados, pues, al realizar pruebas con nuestros usuarios, les gustó el diseño del juego, ya que les pareció muy agradable y transmitía tranquilidad. En cuanto a las mecánicas, con 2 de ellos dio el resultado que esperábamos como objetivo, pues lograron tener calma al jugarlo. Sin embargo, uno de ellos le estresó, específicamente por un error que le surgió ya que la interacción no le funcionaba. Sin embargo, a la mayoría les brindó el espacio de tranquilidad que queríamos ofrecer. En el futuro, implementaremos situaciones de desahogo emocional de emociones positivas. Igualmente, se trabajarían las expresiones del personaje para que éstas cambien según las acciones que realicen los usuarios. También se añadirán más niveles e intervenciones de otros personajes, como familiares y amigos.
Agregaremos coleccionables dentro del juego para recompensar al jugador y por último, un registro de lo que pasa día a día en el juego. Sabemos que todas las emociones y sentimientos son importantes, sobre todo en una época de incertidumbre como la que vivimos en la actualidad. De ahí surge nuestro deseo de brindar el espacio donde puedas expresarte sin prejuicios y sin obstáculos. Agradecemos su atención y nos despedimos con la siguiente pregunta. ¿Y tú? ¿Cómo te has sentido?